Después de la Segunda Guerra Mundial, Matías Geritz dejó España, invitado por la Universidad de Guadalajara, para impartir durante algunos años un curso de educación visual. Geritz incorpora esta experiencia de ser maestro de educación visual y asimila la enseñanza de la Bauhaus en el conjunto de su obra. Un artista capaz de, por ejemplo, utilizar las tachaduras de sus agendas para convertirlas en formas gráficas muy importantes o pasarlas al volumen y hacerlas una escultura. De manera que Matías Geritz lo que hacía era cruzar la escultura, la pintura, la gráfica con nociones muy fuertes de diseño y de arquitectura, lo cual nos da un artista, digamos, mucho más complejo, más integral si se quiere, que en nuestros días cobra como un especial interés justamente por sus relaciones con la arquitectura y con el diseño. A Matías Geritz se le suele relacionar como un artista del siglo XX, donde hay un interés y una preocupación por el tema religioso. Las religiones son parte de la sustancia del tipo de arte que él quiere producir. Toda una vía de arte religioso que en su momento fue muy conflictivo, lo cual nos da una idea más beligerante del artista, que igual podía trabajar con el cristianismo que con el judaísmo, y que a su vez era una gente conocedora del islamismo, puesto que había trabajado para el consulado alemán durante la guerra en el norte de África. Ataque fue el nombre que Matías Geritz le dio a la gran serpiente, que alcanzó esas dimensiones porque era un proyecto de escultura geométrica más cercana a la abstracción. Estaba relacionado con el ambiente de Guerra Fría, de la lucha contra el muralismo. Cuando hablamos de los mecenas, en general pensamos en el Renacimiento, los papas que encargaban murales, pero es decir, la obra es un claro ejemplo de mecenazgo contemporáneo, de un encargo por parte de un particular que está dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero en una obra que es mucho mayor que un cuadro y que fue una de las obras importantísimas que de alguna manera cambió la historia del arte en México, que forma parte de la idea de arquitectura emocional en ese sentido. Es decir, un elemento que hace que el espacio se transforme y que tenga una presencia y un efecto sobre los espectadores muy especial. Un personaje que compartió buena parte de la vida de Matías Geritz, se trata del arquitecto Luis Barragán, con el cual hizo una enorme cantidad de obras, algunas realmente importantísimas para la imagen de México, como son las torres de satélite,
se conformó una especie de bloque creativo. A la vez que existen elementos de autoría, existe también un intercambio, una intervención de todos estos personajes que forman el grupo, el bloque creativo. Es un sistema de trabajo que permite que se incorpore la arquitectura, se incorpore el diseño, se incorporen los puntos de vista de varios artistas, y justamente esa es la idea de la arquitectura emocional. Trabajar en grupo, trabajar por la vía del afecto y de alguna manera transmitir eso como una conmoción hacia el espectador. Durante los años de la Segunda Guerra hubo una frase que se hizo muy famosa, que fue "no hay más ruta que la nuestra", una frase lanzada por el muralista David Alfaro Siqueiros. Años después, Matías Geritz propuso el realizar una ruta de la amistad, para lo cual se invitó a 19 escultores de diferentes países, una ruta donde lo único que cabía era la escultura abstracta, no el realismo de Siqueiros, y se le dio mucho más peso a las formas geométricas, a las formas abstractas, que llevados a la escala y a la dimensión monumental, realmente significaron una apropiación de la ciudad y una marca visible muy fuerte. Matías propuso en 1968 hacer una especie de espectáculo de luces tremendo en uno de los estadios, en el Estadio Olímpico, pero en las torres de satélite ya había tenido esta idea de utilizar el sistema de luces como para dar más fuerza, para dar más efecto emocional, como él buscaba, a las torres de satélite. Y sin duda hay una tradición alemana detrás. Sí importa ver cómo se van produciendo las obras, sin preocuparse demasiado por el concepto de autoría, sino el concepto de creación colectiva. Es importantísima la presencia que tiene en su obra el Grupo Cero, un grupo de vanguardia alemán, y de ellos absorbe muchísimo del sentido del arte de la luz, del arte cinético, del arte en movimiento, y también de todo este trabajo que hacen con la perforación como un elemento de luz. Matías toma la chatarra como elemento para construir obras perdurables con un sentido religioso, como son las custodias. En México Matías genera un grupo de arte, pero es más bien una especie de grupo irónico. Reúne como el mundo que lo rodea en su vida cotidiana en la Ciudad de México, y hace un grupo que de alguna forma presenta una plataforma en contra de cierto arte internacional. Hace un manifiesto a favor del arte plegaria y en contra del arte mierda, donde lo que trabajan es el humor, el exceso, el antiarte, y eso funciona muy bien para darles una presencia internacional.